Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en una mesa que es absolutamente deliciosa. Yo creo que va a ser de las más ricas del Congreso, porque al hablar del humor, evidentemente estamos hablando de la inteligencia y la inteligencia es provocadora. Esta mesa la han llamado la del lenguaje gráfico y yo creo que básicamente vamos a hablar de la caricatura, del lenguaje del humor, de lo que ustedes todos los días les provoca una sonrisa en los periódicos cuando dentro de la cantidad de noticias terribles que leemos a diario, ver una de esas viñetas que nos encontramos siempre provoca un momento de distensión. Y sobre todo pues provoca lo que digo, ¿no? una admiración por la inteligencia. Estoy convencida que quien es capaz de resumir el mundo y el relato en tres dibujos es que es definitivamente una persona que es capaz de contar con sensibilidad la historia de la humanidad. Decía Sorín ayer, leyendo yo, buscando alguna cita de esas maravillosas, decía ya en 1913 que el divertimento espiritual es sumamente importante en la historia del desenvolvimiento humano. Haciendo la historia de la ironía y del humor, tendríamos hecha la de la sensibilidad humana y consiguientemente la del progreso de la civilización. La marcha de un pueblo está en la marcha de sus humoristas. Así pues, que con estas palabras yo quiero darle la bienvenida a nuestros ponentes, José María Pérez, Peridis, que ustedes todos conocen, José Gallego y Julio Rey. Tenemos una sensible baja, además de Quino, que estaba anunciado, pero que prontamente se disculpó, que era Juan José Sáez Dompe. En fin, aquí vamos, yo les propongo que la conversación, y ahorita hago la presentación del caso, la conversación la hagamos, ya la tenemos hasta las 11 de la mañana, en que cada uno de ustedes hace una intervención de unos minutos, pero con la idea de conversar entre los tres, de ver a ver qué es lo que se pueden decir o cómo se lo pueden decir, o pintar o conversar, y vamos desarrollando una conversación ágil en la que nosotros estaremos encantados de oír y de vez en cuando, luego, si el público quiere hacer una pregunta, me parece sensacional. José María nació en Cabezón del Liébana el 28 de septiembre de 1941. En el 69 tiene el título de arquitecto por la ETS de Arquitectura de Madrid y desde entonces ha llevado a cabo la ejecución de numerosas viviendas de nueva planta y restauración de edificios de carácter sociocultural, deportivo y comercial. Además, ha realizado trabajos de rehabilitación y restauración en monumentos, entre los que destaca el Monasterio de Santa María del Real, en Aguilar de Campo, el Monasterio de San Benito en Valladolid, entre otros muchos, y en Cantabria, el Mercado de Abastos de Reynosa y la Filmoteca de Cantabria. Ha elaborado proyectos específicos de urbanismo, como el de la redacción del Plan Especial de Potes y la dirección del equipo redactor del Plan Integral de Rehabilitación en el casco histórico de Alcalá de Henares. José María Pérez fue en el 85 el promotor y fundador del Programa de Formación y Empleo para Jóvenes en la Recuperación de Patrimonio, Escuelas, Taller y Casas de Oficio, desarrollado por el INEM y el Fondo Social Europeo. 150.000 jóvenes se han beneficiado con ese proyecto. Cuenta con distinciones tan importantes como el Premio Europa Nostra en 1988 por la conservación del patrimonio, la Medalla del Mérito de Bellas Artes en su categoría de oro en 1993 y la Medalla de la Provincia de Palencia y la Medalla del Mérito Turístico. Ha participado en un gran número de congresos, simposios, foros culturales en España como en el extranjero y dirige desde 2002 la Gran Enciclopedia del Románico de Castilla y León. Como humorista, mantiene una tira desde su creación en el país y participa en foros y congresos. José y Julio coincidieron, José Gallego y Julio Rey, coincidieron en el diario 16, donde Pedro J. Ramírez les propuso trabajar juntos, encargándose de uno de los guiones y el otro de los dibujos. Desde entonces, y esto fue en 1981, han trabajado convirtiéndose en una de las firmas más importantes en el panorama gráfico de España. En el 85 idearon una serie de humor gráfico para Diario 16 que se basaba en la de La Rue de Percebes de Francisco Ibáñez. Su diseño a una página incluía el edificio del Congreso con la fachada seleccionada, al igual que los cómics de Ibáñez, donde podíamos ver varias caricaturas de personajes políticos, Felipe González, Alfonso Guerra, Fraga, Carrillo. La serie tuvo tal repercusión que el fabricante de juguetes catalán hizo lo que aquí
Rey me dice daños colaterales, dice, y debo los muñequitos, los moncles. Pero lo que es más interesante es toda la viñeta que llevan desde años trabajando. Después del diario 16 pasaron al país, estuvieron pocos meses y volvieron pues ya al mundo que acababa de fundar Pedro J. Jiménez. Yo creo que han sido galardonados con los premios de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa, el Premio Tono, el Premio Internacional de Humor Gatperich, y son premios de honor de la Universidad de Alcalá de Henares. Sus nombres son hiperconocidos, yo creo que esta es una obligada presentación, pero que solamente con esta conferencia que tendremos nos vamos a deleitar y a conocer mucho más de ellos. Voy a empezar por mi izquierda dándole la palabra a Peridis y propongo que entablen una conversación. Después pasamos a Rey y después a Gallego de la misma manera. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por estar aquí. Y yo la pregunta que me he hecho en el viaje en tren, que da mucho tiempo a pensar, porque el tren a Salamanca desde Madrid pues tarda sus 3 horas, da tiempo a leer un libro, es decir, estar con el lenguaje literario. ¿Y qué pintamos unos humoristas en un congreso sobre leer, sobre la lengua, ¿no? Y el lenguaje gráfico. Y bueno, pues no sabía qué pintábamos, realmente. Y bueno, si está aquí, no, y otro ilustre profesor y una extraordinaria ponente, moderadora, pues yo creo que nos lo van a poner fácil porque nuestro lenguaje es el lenguaje gráfico, no el lenguaje escrito. Y nos traéis a que hablemos, cosa que nos sacáis de nuestro nicho ecológico. Nosotros, los humoristas, somos una gente que hemos pillado un nicho ecológico pequeñísimo. Dentro de la evolución de las especies, se puede decir que el humorista gráfico, aparte de ser una especie a extinguir, ocupa un nicho ecológico reducidísimo, porque también se mueren los humoristas, que es una de las apreciaciones más duras que hay en la vida, y se van muriendo sucesivamente y no hay mucho repuesto. Quiero decir que uno es médico o arquitecto y suele tener un hijo arquitecto. Yo cuando fui a la escuela, que no era hijo de arquitecto, sino de guarda forestal, pues conseguí en 5º curso, aparte de hacer la caricatura a todos los compañeros, porque me gustaba, el fichero de todos los compañeros, era el año 59, 69, y en aquellos años todos eran hijos de profesionales, menos uno que era hijo de un rico agricultor y yo que era hijo de guardamontes, pero que no lo ponía. O sea, ponía un guión en lo de hijo de, porque claro, no podía desmerecer de mis compañeros profesionales. Y la mayoría eran hijos de algo, como se dice en España. Hijos de arquitectos, hijos de ingenieros, hijos de médicos, hijos de magistrados. No había ninguno que fuera hijo de humorista, como si los humoristas no tuviéramos hijos, que tenemos que tener varios. Y es curioso, porque lo primero que tiene que hacer un humorista, yo no sé por qué vosotros no lo, es tener un seudónimo o un apodo. Antes de ponerse a dibujar, siquiera uno tiene que tener algo a lo que aferrarse. Y yo me apellidaba Pérez González, y apellidándose Pérez González, ¿cómo puede ser uno humorista? Es imposible. Hombre, si te apellidas Mingote, ya Mingote, ya eso llena de contenido el chiste, porque solamente la firma. Te apellidas Fraguas, si haces crucigrama dices Fraguas Forges, y el G de Forges lo llena todo también, aparte que lo llena todo, pero porque publica en muchos sitios y es espléndido, ¿no? Aparece igual que yo, por tierra, mar y aire. O sea, como somos pocos, nos tenemos que dar a valer. Es ensanchar nuestro territorio. Yo lo he ensanchado por la arquitectura, por la tele, por donde he podido. Ahora acabo de escribir un libro sobre las catedrales, porque va a salir... Es que vengo a hablar de mi libro, o sea, he aprovechado... Os recomiendo que lo compréis. Se llama La luz y el misterio de los catedrales, 19,90 €. Espasa el mes que viene, este mes lo presentamos en la Catedral de Huelva. ¿Veis que es 19,90? Y además con dibujos, de arquitectura, no de humor y tal. Bueno, luego volveremos al dibujo. Digo, todo esto que cuento, Leonor, es para ¿sabes? Introducir, porque si no hay introducción no sabemos de qué va. Si la introducción es larga, yo creo que podemos ir a cabo. Bueno, pues vuelvo a la escuela de arquitectura y a las anécdotas de los hijos, ¿no?
no sé qué contar de mi paso por la Escuela de Arquitectura. Simplemente yo ingresé en la escuela estando en la mili. Yo estaba en la mili en el Ministerio del Aire y era el Cabo Pérez o Cabo Caricaturas. Me llamaban Cabo Caricaturas, porque hacía la caricatura a todo el mundo. Y hacía la caricatura porque como estaba en la mili no podía ir a la escuela, a clase de dibujo. Y entonces para coger soltura, pues éramos 200.000, pues de uno en uno, pim pam, y cogí una soltura de mano en la cosa del rasgo y de la caricatura, que claro, llegaba a clase de dibujo cuando me escapaba, dejaba la pistola y la gorra en la taquilla y la escuela estaba cerca del cuartel general del Ejército, del Ministerio del Aire, y me escapaba para allá. Luego os cuento lo que me pasó el primer día, si íbamos ganando tiempo en la escuela, ¿no? Entonces, Cabo Caricaturas, Cabo Caricaturas, pum, pum, caricatura. Llevaba a la escuela cuando me escapaba y me ponían una estatua desnuda que además estaba quieta. Digo, pero qué fácil, la esquilina, el discóbolo, facilísimo. Lo difícil era pillar el movimiento. Pero decían, no, si es que te ha salido muy plana, les decían a otros, la estatua te ha quedado muy plana y además no tiene movimiento. Pero claro, yo tenía una ventaja. Y es que a la gente no solamente le pillaba el movimiento, sino el movimiento espiritual, es decir, la expresión interior. Y si eras capaz de pillar la expresión interior, ¿cómo no ibais a coger el movimiento exterior? El movimiento más difícil de captar es el movimiento del alma, el carácter. Y eso lo hacía la caricatura. La caricatura lo que hacía, y lo que es dentro del lenguaje, es la expresión gráfica directa. Yo no voy a explicar cómo eres tú, no voy a explicarlo. El carácter que tienes, pareces un poco, por la sonrisa, tienes un punto ahí de ironía y de... Se te ve como el pliegue de los ojos, ¿no? Te pones de perfil y en la boca. ¿Cómo pliega la boca? Esos ojillos que pone... Es un poco socarrona y... Sí, pero tiene un aire de ingenuidad y de bondad, no es una socarronería maliciosa. Pues eso es lo que se capta, y el piquillo que tiene, ¿no? Tiene un morrito, una cosa así. Tienes que dar unos besos a los niños y a la gente. Bueno, veis que siempre esto del humor es un poco desenfadado también. Bueno, pues la estatua estaba quieta, pero los soldados se movían. Y tanto se movían que desfilábamos y todo eso. Había uno que se parecía a mí, fijaos que me hice relativamente famoso en la mili, que le pusieron el apodo de Caricato, porque se parecía a mí, y entonces yo dejé una estela y al otro le dejaron el apodo de Caricato. Cuando llegué a la escuela me echaron de clase, lo primero, en arquitectura, pues claro, y resulta que el profesor que estaba parece que había sido militar, porque después de la guerra algunos militares se reciclaron como profesores de los sitios, y él pues tenía estudios militar. Y a mí se me había parado el reloj, me escapo de la mili, que ya era un delito, llego en la escuela y resulta que yo entraba a física a las 10:30 y eran las 11:10. Y estaban, pues como vosotros, 200 o 300 en la clase, el profesor ahí, y aparece vestido de cabo un tío medio con el pelo casi al cero, por la puerta con una carterilla, en el primer trimestre ya ha empezado, me ve aparecer el profesor y dice, este se ha confundido de cuartel. Y entonces dice, el cabo a la calle. O sea, habéis oído que se dice estar al cabo de la calle. Pues él en vez de decir estar al cabo de la calle, dijo, el cabo a la calle. Bueno, a mí se me vino el cuartel, la escuela de arquitectura, el futuro. Nunca, vamos, en aquel momento me dicen que voy a estar aquí con vosotros al cabo de 50 años o de 40, y no me lo creo, porque mi futuro se había venido abajo en un momento, ¿no? Claro, en ese momento me hice famoso, inmediatamente el Cabo Pérez en la escuela, y luego ya me pusieron Peridis. Ya con un apodo convertido en seudónimo, ya tenía yo un futuro esplendoroso. O sea, Peridis. En arquitectura sonaba muy bien, porque no era Pericles, porque ese Pericles era mucha responsabilidad para mí, no solamente, y además era tema de gobierno, digo, yo político, hombre, cualidades creo que tengo porque me explico, ¿no? Pero no era
no era como Aquiles, y es un guerrero, la espada, apuñalar a un compañero, exterminar al líder de la oposición, levantar un falso testimonio, levantar 500 millones de euros. No, yo no tenía... Los euros los levantaba como los ladrillos, de honorario en honorario. Bueno, y en la arquitectura también me dediqué a hacer caricaturas, de forma que en el último curso hice a toda la promoción. Están publicados 200, 300, porque practicar es muy fácil. Pero era eso, era el capturar el lenguaje interior, la fisonomía interior. ¿Cómo te sonríes? Si es que me lo pones muy fácil. Si hubiera una pantalla, nosotros lo que tenéis que ver, lenguaje gráfico. Esto ni es un congreso ni es nada, porque para un congreso de la lengua, lenguaje gráfico, y no te ponen una pizarra, te traen a Salamanca en el tren 3 horas y tal. ¿Y qué pintamos aquí si nosotros hemos venido a pintar? Yo a hablar de mi libro, yo he venido a hablar de mi libro. Ahora os cuento del libro de las catedrales, porque todo tiene que ver. Dibuja, catedrales. Ah, ¿qué quieres que te haga la caricatura? No, a mí no. Sí. Vamos a hacer la caricatura. Es que si no hacemos si no trabajamos, ¿de qué nos sirve? Mira, ponte de perfil. Ya está, si no te ríes más. No sé si se verá desde ahí, pero está salada. Es que tiene mucho encanto, ¿eh? Tú tienes mucho encanto. Vamos a poner aquí. Firma. Mírala qué guapa. ¿Ves? Algo ha sacado el Congreso. Algo ha sacado. Ahora sí. Leonor, si en estos sitios... Lenguaje gráfico. Pues siguiendo con el lenguaje gráfico. No se lee bien lo de Pegidis. Bueno, eso es... Yo le pongo traducción simultánea. Eso es. Estando en el hotel también pensaba en esto. Digo, ¿qué digo yo? Pues es que no sé qué decir de lenguaje gráfico. Y he visto que había una flecha que indicaba la calle. Digo, oye, qué sencillo lo de la flecha en el lenguaje. La gente tiene que pintar y vas por un camino en un monte y ves que hay un sitio que pone una flecha. Y la flecha marca la dirección. Yo creo que es de las cosas más sencillas del lenguaje gráfico. Entonces, el ser humano se dio cuenta, y los más listos que vivían en Cantabria, por la zona de Altamira, que también, aparte de la palabra, se podían hacer garabatos que significaran cosas. Y ahí aparece el lenguaje escrito. Pero el lenguaje escrito probablemente como primero aparece es con ideogramas. Y ahí lo tenemos en los jeroglíficos egipcios y en otros lenguajes, hasta que llega la abstracción con el lenguaje cuneiforme, donde por la forma de poner unos trazos o unas cuñas dices cosas. Yo creo que uno de los primeros elementos que aparece no es el corazón que tan cursi, que no tiene nada que ver el corazón con el amor. Hombre, el corazón con el amor lo ponen porque late más deprisa. Entonces la gente, ¿por qué no va a poner cómo se ruboriza uno? Uno se pone como el pavo cuando estás ahí para declararte la primera, la segunda, la cuarta, la séptima vez. Pues ya no se te sube, pero la primera vez se te sube el pavo. ¿Cómo pintas eso? Imposible. Entonces la gente pone un corazón, un cursi. Lo primero es la flecha. La flecha es la vida, la muerte, la dirección. Y entonces pones la flecha para arriba y miras para arriba. Y pones la flecha por un lado y vas para... Y además, la flecha es movimiento. Te pones la flecha y dices, hacia allá. Te lleva un poco, ¿no? Y hacia el otro lado. Cuando lo pones hacia abajo, mal asunto. Si lo pones para arriba, pues oye, la flecha para arriba también te puede caer encima. Yo creo que lo primero que se hace en aquellos tiempos, porque como dice el Evangelio, in nihilo tempore, pues es poner la flecha. Y a partir de la flecha, pues ya vienen más elementos, porque haces así y a lo mejor es una cabaña y eso es la casa, y si es la casa pues es el hogar y es la familia, y cambiándolo, pues yo cuando veo un libro japonés lo único que me interesa es qué habla de las casas, qué dice. Cuando uno digo, este está hablando aquí de las casas, y en un libro chino igual. Digo, es lo principal y lo primitivo del lenguaje, el trazo. Ay, amigo, a la hora de pintar las personas, lo principal es el espíritu de la persona. También la forma exterior, pero la concordancia de la forma interior con la forma exterior. Y de la forma interior es el gesto.
Y el gesto fundamental es el rasgo del carácter. Lo que hace el caricaturista es sacar los rasgos del carácter, desechar el resto de los rasgos e intentar extractar en unos pocos rasgos la fisonomía interior, la dirección del alma, hacia dónde va la flecha. ¿Cómo es esa persona? Desnudarla, aunque esté vestida, a través del gesto fundamental que te exprese el carácter de la persona con economía. Y el humor está precisamente en la economía, en un golpe, sin hacer psicoanálisis ni análisis psicológico, en un golpe intuitivo de la mano expresas el carácter y la fisonomía interior, la dirección del alma. Ese sería, en síntesis, luego seguiremos hablando del asunto, el sentido del lenguaje gráfico como una de las formas primitivas del lenguaje. Hay otras formas maravillosas del lenguaje, de las que no creo que se hable en este congreso. Para mí, un elemento del lenguaje vital en la comunicación de los seres humanos en un principio fue el canto. Probablemente el canto es anterior al lenguaje verbal. El canto es la expresión de los sentimientos y a través de una modulación de la voz se podían expresar sentimientos de afecto, de alegría, de dolor, etc. Probablemente el primer canto es canto de dolor, que estará cerca del llanto, como los homínidos primeros lamentaban la pérdida de un ser querido a través del lamento. El lamento es muy próximo al canto, porque incluso el llanto, el canto, veis que suena llanto, canto, pues es lo mismo, es exactamente igual. Llanto, canto, lamento, y ya a partir del lamento viene la palabra, y después de la palabra, probablemente con más habilidad y con una abstracción, cuando se consigue la abstracción del lenguaje y dar un fonema a un objeto o a un pensamiento o a un sentimiento, el paso siguiente es eso, expresarlo, pues gráficamente. Y entonces ahí aparece el lenguaje gráfico, primero con elementos muy sintéticos y conceptuales, como sería la flecha, o un animal indicando dónde puede haber caza, o un signo de peligro, siempre pues con una incisión en una roca, en un árbol. Hombre, en los árboles yo creo que eso, lo de la flecha es otra vez con el corazón, que la gente va al árbol a poner la flecha. Yo nunca he puesto es una bobada, porque vienen los del corcho y se llevan la corteza y te dejan sin amor, se llevan tu corazón, y cuando se llevan tu imagen y tu corazón se llevan tu vida, ¿no? Bueno, yo ya me he enrollado suficiente, creo que ya he cumplido en la mañana. Una puntualización. Venga. Que me ha recordado que todo este lenguaje... Todo este lenguaje de flechas, o sea, el lenguaje simbólico de los trazos sencillísimos, que todos conocemos, por ejemplo, el punto. Un punto significa aquí está usted, ¿no? Es que me estaba poniendo Sí, sí. Un punto significa aquí estás, una línea uniendo dos cosas significa interconexión entre ellas, un cuadrado significa el lugar, un círculo, la totalidad, en fin, hay una serie de las flechas, la dirección, miles de signos que se utilizan continuamente en todo el mundo, por ejemplo, en las señales de tráfico, por ejemplo, en todo tipo de indicativos de callejeros. Este lenguaje, ahora hay los estudiosos del asunto gráfico, como eso no es exactamente la expresión de la forma, ni el signo que es lo gráfico, y se diferencia de la grafía, que es la escritura, está entre medias, está intermedio, ahora lo llaman los grafos. Y ese lenguaje de grafos es un lenguaje que cada día se potencia más porque precisamente al existir cada día más globalización en la cultura y en la expresión y en el comercio y tal, pues hace falta en las materias abstractas, por ejemplo, matemáticas, los diagramas de matemáticas, los diagramas de física, los económicos, todos estos símbolos que todos comprendemos, una línea quebrada que es el movimiento económico
claro, la fluctuación del IBEX o tal, eso lo comprendemos en Hong Kong y en Madrid y en Venezuela, ¿no? Da lo mismo. Y entonces todo esto se llama ahora, lo llaman los técnicos, los grafos, y que se está estudiando y se está desarrollando mucho más porque es un lenguaje abstracto universal que se está haciendo cada día más necesario y complementa el lenguaje escrito, la grafía o verbal, vamos, y la expresión del verbal, la expresión gráfica del verbal y la expresión gráfica de la forma, que es lo gráfico, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Sí, Y otra puntualización del asunto de las caricaturas que me ha interesado mucho es que a mí eso está muy bien lo de decir que las caricaturas, cuando tú haces una caricatura de una persona, lo que quieres es expresar su carácter y tal, y esas abstracciones están muy bien. Es cierto que la caricatura resume lo esencial de la persona gráficamente y efectivamente tal cual representa el alma. O sea, lo que nosotros entendemos por alma, el carácter, su presencia, su forma de moverse o contestar o tal. Pero el asunto es que tú te basas para hacer esa caricatura en unos rasgos faciales que componen un rostro, que tienen unos componentes musculares, en los cuales existen, y pilosos, etcétera, y de color, en los cuales existen unas distancias. Esas distancias que son milimétricas, son prácticamente inapreciables por gente de otras etnias, porque nuestra memoria cognitiva de los rostros es étnica, o sea, tenemos en principio una preparación, porque esto es una habilidad social del hombre, lógicamente. O sea, si tú no reconoces los rostros que son amigables o de familiares contigo, inmediatamente estás perdido. Si no reconoces al enemigo, es una habilidad que tienen que tener la especie humana, la tuvo desde el comienzo. Y entonces, esta facilidad para el reconocimiento de rostros, que tiene un departamento específico en la memoria del individuo, que es el reconocimiento de rostros, nos hace ser extraordinariamente perspicaces a la hora de diferenciar los rasgos de un rostro entre los individuos próximos en nuestro entorno étnico, ¿no? Y entonces, por eso, digo lo de étnico porque todos sabemos que a nosotros nos cuesta, por ejemplo, mucho diferenciar a los chinos. Parecen todos en principio muy parecidos, a no ser que tengan características pilosas muy diferentes. Y a ellos les ocurre lo mismo con nosotros. De hecho, en los restaurantes japoneses, el que sea aficionado a la cocina japonesa habrá visto alguna vez que cuelgan unas máscaras en estos restaurantes, unas máscaras rojas que tienen unos bigotes negros para arriba y una perilla, un narizón enorme, cara de fiera, las cejas hacia arriba y están pintadas de rojo intenso, vermellón. Esas caras son la síntesis caricaturística de lo que vieron los japoneses cuando los primeros misioneros españoles y portugueses se bajaron de las naos. Esas caras eran las caras de los occidentales. ¿Ellos qué veían? Pues veían ellos que tenían el reconocimiento de rostros étnico en una cara plana, que es la suya, tienen un rostro colocado sobre una superficie plana en la que se distribuyen los ojos achinados, tal, bueno, rasgados. Y bueno, pues nosotros en cambio tenemos la cara en proa de barco, ¿no? La nariz hacia adelante, prominentísima. Entonces, estos narizones, el mío especialmente, estos narizones a los japoneses los dejaron absolutamente, claro, no veían más que nariz, veían rubicundez, porque claro, los tíos se bajaron de los barcos y venían blancos rubicundos, les había dado el sol además, todo el Pacífico, chupando sol en el rostro, evidentemente, sin protector solar, pues imagínate cómo llegaban. Total, que esa síntesis está plasmada en esas máscaras que en Japón se fabrican en serie, las hacen continuamente, ¿no? Y entonces, ese reconocimiento específico, ya digo, es de, no, ahora no se dice razas porque eso está muy de moda, ¿no? Pero es étnico. Y entonces, el caricaturista lo que hace es que, aprovechando que todos tenemos esa habilidad para reconocer esas distancias milimétricas extrañas, pequeñísimas, que tenemos de diferencia en nuestros rostros, tú lo que haces es acentuarlas, de tal manera que aumentas la capacidad de reconocimiento sobre ese rostro. Entonces, si tú tienes la nariz prominente, si la alargas, tú aumentas esa característica tuya, la potencias. Por eso es un retrato mucho más verdadero, la caricatura, que el retrato estilo macarrón, o sea, el de ponerle la pincelada en el ojo y disimular un poquito las distancias, que es lo que hacen los pintores de señoras, esos que cobran 5 millones por cuadro, o los de Álvarez Cascos para el Ministerio de Fomento. Entonces lo que hacen es que te pintan un poquito de pestaña de más y te quitan 1 milímetro de nariz y te suben un poquito el labio superior que lo tienes bajo y o sea, sigues siendo tú, pero ya no eres tú. O sea, han disminuido las distancias y han hecho lo contrario de la caricatura.
Bueno, en fin, ya está. Fuera. Ahora cogemos ese hilo, ¿no? Cogemos el hilo, sí. Todo esto es pura teoría, porque vosotros habláis del alma de las personas y lo que hacemos luego es dibujar a los políticos. Eso. Entonces, que no tienen alma. Como todo la eso que Iglesia ha habéis, reconocido. de verdad, todo eso que habéis dicho, la verdad es que yo digo, sí, está muy bien, pura teoría, mucha retórica, pero la verdad es que luego al día a día, que es a lo que Fíjate qué nosotros nos difícil lo dedicamos, tenemos, dibujar el alma. no, y por eso les dibujamos el ombligo. ¿Eh? Luego, de todas formas, lo que ha dicho mi socio, sí es verdad que eso sí que se le puede aplicar a los políticos, lo de la cara de proa que me ha gustado y la nariz, pues imagínate, ya nos han dejado la viñeta hecha, ¿no? Político, Pinocho, nariz, proa, ¿eh? Lo tenemos clarísimo. En fin, José María Pérez es un maestro nuestro al que siempre hemos seguido, al que hemos admirado y es uno de los motivos por los que nosotros nos dedicamos a esto, que Antonio Mingote, que nos ha dejado desgraciadamente hace poco, llamaba un trabajo estrafalario. Peridis tiene un seudónimo. O sea, nosotros no tenemos ni eso. Por lo tanto... Ni otro trabajo, fíjate qué desgracia. Cuando- Porque tiene la arquitectura, por lo menos. Cuando esto se hunda, que se va a hundir, porque tiene toda la pinta. Bueno, hay que Es ser que la optimista. arquitectura ya se ha hundido. Yo me veo haciendo caricaturas en la calle. O sea, que... Entonces decía que él tiene seudónimo, nosotros ni eso, por eso en la entrada hasta nos han cacheado. O sea que, porque han dicho, bueno, esto, aquí que vienen. Yo no tenía Tanta ni gente acreditación. seria. Eso, mi socio no estaba ni acreditado, porque realmente tiene razón José María, que nunca se sabe muy bien dónde ubicarnos, ¿no? Has abierto muchísimos motivos y muchísimos temas para el debate, ¿no? Lo de la caricatura. Tienes suerte de tener aquí una persona a la que poder hacer una caricatura. Nosotros creíamos lo mismo con la princesa Leticia, que estuvo ayer por aquí, por cierto, y nos agarramos en su caricatura a su nariz. Entonces... No, ella no la tiene, o creo yo que no la tenía, es lo que iba a decir, de Pinocho, pero sí tenía una nariz muy prominente, muy a lo Quevedo, y es a lo que nos agarramos todos los caricaturistas para sacar su caricatura, que no su alma, por lo menos nosotros no su alma. Y entonces lo que hizo, como nos lo pasábamos bomba dibujándola, pues se hizo la cirugía estética. Con lo cual nos quedamos hasta sin la nariz de la princesa Leticia, ¿eh? Además, fue por mi culpa. O sea, que es verdad. Mira, esto merece la pena contarlo porque es que es impresionante. Es impresionante lo que me hizo. O sea, nos invitan a comer, cosa ya comprometida porque te obliga a comprarte un traje de esos baratos en el Corte Inglés de 150 euros porque no tienes, porque el último de la boda se ha roto de hace tiempo, además no te viene la chaqueta. No, bueno, total, no, pero es verdad. Es verdad, yo me compré un traje de esos de 150 euros. Quedamos aquí con mi socio, porque yo no conduzco, entonces fuimos juntos en su coche. Mira, cayó una tromba de agua sobre Madrid. Volvieron a cacharnos en Entonces, la entrada. mientras esperaba que me recogiera mi socio, el traje del Corte Inglés a la porra. O sea, todo hecho como aquel del anuncio ese de que había en la calle, bueno, en fin, y en la calle Infantas era la tintorería, que aparecía un tío con un traje hecho una mierda y después salía con todo planchado. Al lado de mi estudio. Sí, exactamente, al lado de tu estudio, claro. Ahí Bueno, están los astres. total, que llegamos a la comida y entonces a mí me tocó ella en la mesa a la izquierda. Por cierto, comió fatal, ¿eh? O sea, está tan delgada por algo. No es ni que haga régimen ni nada, es que allí no se come. Bueno, era aquello era deprimente, la sopa fría con lascas de bacalao. Se come ¿te acuerdas? moderno. Moderno, sí. O sea, agua con lascas de bacalao. Bueno, total, que estábamos conversando y tal, y le digo lo de la caricatura, le digo, claro, cuando saliste y tal, joder, las mujeres son difíciles, claro, le dije, las mujeres sois especialmente difíciles, sobre todo jóvenes, sobre todo guapas, yo haciendo la pelota y tal, y entonces digo, pero claro, cuando te vi de perfil, digo, ahí dije, estoy salvado. Y efectivamente, claro, le puse un gancho que ni el Capitán Garfio. Y entonces, aquella picota impresionante del oro del Cantábrico precioso. Y entonces resulta
bueno, a los tal, no sé qué, y me dijo, no sé, no me acuerdo qué fue, pero algo que, como diciendo, tú te vas a acordar de mí. A la semana se operó, se quitó la nariz, y dije, pero que no hay derecho. Y además le iba a enviar una caricatura y no se la he enviado, porque hablamos de una caricatura que había salido en el Magazine del Mundo, y dice, oye, ¿me la podías mandar y tal? Y yo, pero no se la envié. Digo, ¿pero cómo te la voy a enviar si ya no eres tú? O sea, ya no te reconozco, luego no te la envío. Y otra cosa que quería decir, lo del nombre nuestro, que fue graciosísimo, es que nosotros intentamos ponernos un seudónimo, pero es que no se nos ocurrió después de 2 semanas. y entonces dijimos, oye, ¿y si ponemos así como nuestros apellidos? Porque claro, pensábamos que así quizás nos tomas... Queríamos llamarnos la J de Bastos, pero no... Por una firma seria y hacernos millonarios. Y claro, no ha salido ni lo de millonarios ni lo de serio. En fin. No, como lo llamamos José María y Julio, pues ya está la J de Bastos. Pero sí, efectivamente, Mingote, Forges, Peridis, la J de Bastos. A mí me gustaba el de Chumi, el gran Chumi. Chumi era una maravilla, ¿verdad? Ese es el mejor seudónimo y probablemente el mejor humorista del siglo pasado. Sí. Era un genio, Chumi. El otro día compré un libro suyo en la Cuesta de Moyano, a 5 euros, uno de estos. Sí, porque a mí me encanta. Hablando de un libro, me gustan mucho los libros de los años 40, 50 y 60. Hablando del libro, no os olvidéis que dentro de un poco... Y deja que acabe por eso. Es verdad. Joder, si es que parecéis políticos. No, como habláis digáis la palabra libro... Yo... Sí. 19,90. No, solo matizar muchísimas cosas o intentar lo que ha dicho José María. ¿Humoristas gráficos en vía de extinción? Pues no lo sé. Los periódicos probablemente. Pero no hace mucho estuve charlando con un gigante del periodismo, un hombre de estos que antiguamente se dedicaban a lo que es el cierre del periódico, lo que en prensa se llaman los carpinteros, que son los artífices de que el periódico llegue al kiosco al día siguiente, y me decía, simplificando, Jesús Ramos, que un grandísimo redactor jefe. Entonces me decía, dice, no, si vosotros no tenéis problemas. Básicamente los periódicos son una portada, una contraportada y una viñeta. Si lo analizas realmente... Sí, lo has dicho muy bien. Es que ahora salen 3 o 4. Como dejen una sola, sobramos 3. Y una viñeta. Ya verás cómo vamos a la viñeta única. A la viñeta única. Sí, sí. Y políticamente correcta. Eso es lo que ellos quisieran. La verdad es que nosotros somos afortunados, no solamente porque podemos vivir de lo que a nosotros nos gusta, que es el dibujo, sino doblemente afortunados porque nos dan la oportunidad a los tres. Los tres estamos en la sección de opinión de un periódico y entonces ahí pues tenemos que opinar. Entonces, si podemos opinar, dar nuestra opinión y encima hacerlo dibujando, realmente somos enormemente afortunados. No sé, ya o hablo de tú, ya se me ha ido... Yo quería decir otra cosa ahora que me... No, es que ya habéis terminado, perdona. Sí, iba a hablar del libro de José María, hombre. No, yo lo que quería decir es que, claro, cuando uno se dedica usa el grafismo para comunicar, en este caso, humor, y bueno, y más porque hay muchos mensajes dentro de una viñeta política, lógicamente. Y cuando uno quiere comunicar, tiene que contar, lógicamente, con la complicidad del lector. Y esta complicidad se basa... Ah, sí, me he acordado ahora, lo de la flecha. Es que si no se me va el hilo. Lo de la flecha. Nosotros, efectivamente, es un grafismo que normalmente nosotros hacemos humor sin palabras o intentamos hacerlo sin palabras, con lo cual nos tenemos que basar sobre todo en los grafismos, en los grafos y llegar incluso a crear iconos, ¿no? Pero efectivamente la flecha a nosotros nos es muy útil porque podemos poner a un político generalmente yendo hacia una situación, hacia un problema, hacia una idea, ¿no? Y me acuerdo, no sé con qué político, que eran 2 viñetas, hacemos una tira, un strip que llaman los americanos, que se compone generalmente de 2 o 3 viñetas. Se veía en la primera viñeta al político siguiendo la flecha, que no me acuerdo lo que ponía en la flecha,
y en la siguiente viñeta se le veía volviendo otra vez corriendo y muy asfixiado porque le seguían un montón de flechas de indios, ¿no? Sí. Ahora, bueno, claro, ya no me acuerdo de la flecha. No, sí. Efectivamente, nosotros trabajamos con... Además, procuramos trabajar sin palabras. O sea, es el estilo a Julio hace tiempo que le gustó lo de hacer las tiras mudas, a ser posible lo más posible, porque a veces hay que colocar cartelitos, lógicamente, de identificación, de cosas, de situación. Y bueno, pues tiene uno que contar con la complicidad del lector. Y esta complicidad... lógicamente, ¿qué es? Pues es el conocimiento del lector, los conocimientos del lector y su capacidad de comprensión, que evidentemente depende de la cantidad de información previa que el lector tiene para entender tu mensaje. Como el mensaje se compone de 3 cosas, que son, primero, la forma, como todos los lenguajes gráficos, que es lo que tú dibujas. Segundo, el signo, que es el sentido, el significado de lo que tú dibujas. Y tercero, el esquema, que es el compendio de cómo esas formas se mueven a través de la viñeta para crear una acción. Entonces, el lector tiene que tener una información previa, lógicamente, para poder comprender la tira. Porque a nosotros, por ejemplo, nos acusan muchas veces de crípticos. Hay muchísimas veces se acerca alguien y dice, hoy no he entendido tu tira. Y entonces yo le pregunto y constato que lo que ocurre es que él no tiene la más mínima información sobre el hecho que estamos narrando en la tira. Ergo, si no tiene ninguna información, ya no puede pasar al segundo nivel. Entonces, tienes que contar con un conocimiento previo. Por eso nosotros procuramos, por ejemplo, pues ir con temas muy importantes que vayan en portada y que el lector haya, por lo menos, ojeado antes de llegar a la viñeta. Porque si no te puedes llevar... Y después te pasa una cosa muy graciosa, que es otra, esto es un inciso, ¿no? Que es una cosa curiosísima, que es que todos los días, lógicamente, todo el mundo comprende la dificultad de todos los días hacer un chiste diario, ¿verdad, José Mari? O sea, la cosa es durísima. Entonces, muchas veces, pues, la mayoría de los días te vas a casa muy satisfecho, pero hay días que no te vas tan satisfecho porque has llegado a la hora de cierre y has tenido 9 ideas, no nos ha gustado ninguna, ¿verdad? Y entonces este señor ya está de color así granate por esas horas y tal, porque es el que piensa, y entonces está sudando sangre y no sale lo que tú quieres y haces una cosa que te vas menos satisfecho. Y al día siguiente te llueven las felicitaciones. Y dices, pero ¿qué es esto? O sea, tú te vas como diciendo, qué pena, ¿no? Hoy que no hemos podido llegar. Y tal, oye, maravilloso lo de hoy. Pero ¿cómo que maravilloso? Un despego así. O sea, es impresionante. Nunca sabe uno dónde está el acierto. O sea, porque en el lenguaje, lo que quería decir es que también el lenguaje gráfico es tan ambiguo, tiene tantas lecturas que a veces ni tú mismo te das cuenta de lo que un lector puede entender de lo que tú has dibujado. Bueno, retomo porque está muy bien como lo has planteado, Leonor, qué inteligente y qué cosa. El diálogo. Tú decías alargar, es verdad, de ahí viene el nombre caricatura. Caricatura, como sabéis, viene de la palabra italiana caricare, que es cargar sobre un rasgo. Pero lo que hace el caricaturista es que no carga sobre cualquier rasgo. Aunque no lo queráis reconocer, carga sobre los rasgos del carácter, porque carga y descarga, selecciona. No hace falta poner patas de gallo, ni ni hacer a una persona vieja, ni hacerla más fea. No. Cuanto más síntesis haya en la caricatura, mejor. Eso es. Entonces, la caricatura lo que hace es el principio, y esto ya estamos en un ámbito universitario, freudiano, de la economía. Y ahí es donde está el humor del que hablaremos luego, porque esto no termina a las 11:30, pero no va a terminar. Esta es una historia interminable. O sea que ir haciendo acopio de bocadillos, porque hoy no salís de esta sala y se va a parecer a la película de Buñuel del ángel exterminador. El caricaturista exagera, evidentemente, pero cargando los rasgos que selecciona. Y esa es la habilidad del caricaturista. No se trata de alargar solamente la nariz. El buen caricaturista, como es el caso de José y de Julio, lo que hace es selecciona casi siempre sin análisis, a través de la intuición. Tiene una gran intuición. Ha seleccionado, él es, por así decirlo, una punta de lanza de los de su género.
o de Sí. su pueblo. Y entonces es un poco el brujo de la tribu, que como todos nos parecemos mucho, la tribu necesita, y sobre todo cuando hay políticos y representantes o artistas, es decir, gente significativa, necesita el vulgo, es decir, los que no son como vosotros, porque vosotros ya sois una élite, pero el resto necesita que alguien les distinga más todavía. Es decir, nos distinguimos, pero la gente pide más. Dice, ¿y qué hay por dentro? Igual que toda persona es una caja de sorpresas. Entonces, no, es que yo quiero conocerla al primer golpe de vista. A mí no me cuente usted cómo es Botín, porque yo le veo, sí, pero tiene cara... Pero quiero saber. Entonces, el caricaturista es aquella persona a la que la tribu paga. Y además, como es público el personaje, se pone públicamente en un periódico. Ese es un gran éxito de los tiempos modernos, aunque hay caricaturas del año 5000, 2000 o 3000 o 4000 antes de Cristo en cuevas del norte de África, pero a partir de la prensa y de la libertad de expresión, que es post-renacentista, la sociedad demanda cómo es esa persona, que se le desnude, que se exprese su interior, a ser posible, a través de la selección de los rasgos. Quieren saber más, y eso es lo que da la caricatura. Tiene humor por la economía, porque lo que hace la persona es el proceso inverso del gran pintor. Yo voy a comparar aquí dos grandes pintores, Velázquez y Tiziano. Tiziano era un pintor fantástico, y era el pintor de Carlos V, Tiziano. ¿Por qué quería Carlos V a Tiziano? Tenéis que comprar mi libro porque hay en el capítulo dedicado a la Catedral de Barcelona, precisamente hay una descripción de Carlos V que hace un embajador italiano y habla de él, ¿no? Y dice que tiene unas piernas hermosas, era un gran cazador y un gran andarín debía de ser. Tenía la pierna larga y muy esbelta. Cuando hay retratos de Carlos V es como una masa sobre dos palillos, tiene unas piernas muy elegantes, hombros anchos, se ve que hacía ejercicio. Y cuando llega a relatarle la cara, dice que tiene una cara muy rara, rarísima, que la expresión de los ojos es vivaz, pero que visto de frente es como que sobre una faz que le había dado la madre la naturaleza le hubieran pegado por encima una barbilla prominente, que salía mucho del resto de la cara y parecía que era postiza, como esos muñecos de dibujos de los Guiñoles que tenía la Mari Carmen y sus muñecos. No, Rajoy y Angela Merkel, déjate de todo. No. Vamos a hablar de Carlos V porque y luego lo comparamos con Velázquez. Es que es muy interesante en la historia de la pintura. Carlos V consiguió pintarle, dulcificó los rasgos, como dices tú, le dio dignidad, le dio un empaque de emperador. Y eso era lo que él pagaba, y pagaba lo que hiciera falta. Pero lo hacía y seguía siendo Carlos V. Es decir, claro, consiguió, ¿qué es lo que consigue el gran artista? No el mediocre pierde el parecido en el camino. Y estaba el alma poderosa de Carlos V, o el poder de él. Era tal la barbilla que tenía, según el embajador, que no podía pronunciar y no podía soplar la vela más de arriba. Bueno, pero está el famoso cuadro en la exposición de Valladolid de Felipe el Hermoso, que era una exposición preciosa. Estaba el famoso cuadro de la familia de Maximiliano, el padre de Felipe el Hermoso, con Felipe y su hermana y con su mujer María de Borgoña y tal. Bueno, y entonces toda la familia, o sea, están ahí los niños, están de perfil, que les sale hasta aquí la barbilla, unas barbillas, están de, y además el cabrón del flamenco, que no me acuerdo quién era el pintor, les había pintado de perfil, que hay que tener mala leche. Claro, o sea, era como yo con Leticia. Pero sin embargo, su hermano, que fue el emperador luego, Fernando, que era más guapo que él, era hijo de Felipe el Hermoso, pero le salió la barbilla mal. Y entonces decía este embajador que le costaba tanto pronunciar y era tan inteligible sus discursos, sobre todo al final, como él sabía que no se entendía, pues la primera frase, y tú al final te decía firma, y no sabía.
porque la barbilla se lo impedía. Pero Tiziano consiguió, con barbilla y todo, retirarla un poquito, buscar el ángulo, que es muy importante. La gente siempre te dice, búscame el ángulo bueno. Y bien lo saben, no, este es mi lado bueno. Y este, bueno, señal de que todos tenemos dos caras, lado bueno, lado malo. ¿Qué hace, sin embargo, Goya, por ejemplo? ¿Qué hace Velázquez? Velázquez pinta a los Borbones, digo, a los Austrias, de una manera tremenda. O sea, tú ves en los Felipe IV, sobre todo a medida que envejece y entristece por las derrotas y por los pecados, hace casi una caricatura, ¿no? Y bordea, desde luego, la caricatura cuando pinta los otros seres humanos que están, los deformes. Es decir, bueno, aquí están los... Yo no estoy muy de acuerdo contigo en esto. Y luego Goya es... En esto no estoy de acuerdo. Y con Goya voy a estar menos de acuerdo contigo. Pues Goya... Porque a mí el lugar común ese de Goya no me gusta depende mucho. de a quién pinta. Si pinta a la condesa de Chinchón, pues la dulcifica. Yo creo que Goya ¿Habéis hay visto mucha cómo mentira. hemos entrado en un debate académico? Es que hay que elevar. De todas formas, Mira. perdona, Mau, os voy a cortar, si no tiene nada que ver con nosotros eso. Hoy que no, hoy que no. Nada. Hoy que no. Nada. Yo no tanto, pero bueno. Te quiero decir que se han introducido aquí unos conceptos que yo creo que para lo que nosotros hacemos diariamente, para el debate, son interesantes. Los niveles de información. ¿Tú crees que realmente en estos momentos, en esta coyuntura actual, la gente quiere saber tanto como tú has dicho hace un momento? Sí. La gente ahora se informa por televisión, quiere saber lo justo, lo necesario e incluso en muchos casos ni eso. Vamos, resumiendo, que la gente ahora se informa gracias a Belén Esteban. ¿Que no? Mira, yo estoy con bueno, Belmonte... Perdona, José María, la prueba es que, por ejemplo, nosotros últimamente, es que claro, hay tantas cosas... Primero, matizar que a mí no me interesa el alma del personaje, sino su actitud política. No me interesa. Bueno, pero eso ni es siquiera así. si es bueno o malo. Además, yo no tengo capacidad ni tengo derecho a juzgar la bondad de un personaje. Simplemente puedo juzgar, porque me han dado la oportunidad de hacerlo, su actitud política. Desde el presidente de gobierno hasta el Papa, que también es una actitud política, ¿correcto? Pero... está ocurriendo últimamente que, como decía mi socio, dibujas un personaje que la gente incluso ni le reconoce. Y no es, evidentemente, porque la caricatura sea mala, porque puedo constatar que la caricatura es perfecta. ¿Qué ocurre? Que es que ahora la gente no conoce ni a los ministros, José María. Es que la gente ahora dice, oiga, ¿y quién es el ministro de Cultura? Haz una encuesta. Pues y no digo en este foro. Espera un momento que te le presento. No, hombre, no digo en este foro. No digo en este foro, pero evidentemente esto es una burbuja. En la coyuntura social actual, la gente, insisto, yo creo que no... O sea, impera lo políticamente correcto. La gente, si me apura, no quiere ni siquiera ni pensar. Ni pensar. Y la prueba de ello es el descenso de ventas en los periódicos. Incluso, mira, también introducimos otro debate interesante que es el papel crítico de la prensa, que yo creo que también, del que nosotros formamos una gran parte. Y me atrevería a decir que casi uno de los últimos bastiones, porque la prensa ha dejado de ser crítica. Se ha convertido en negocio y se acabó la crítica. En estos momentos de crisis, el cuarto poder, el contrapeso, más necesario que nunca, no existe. Julio, pero estás pasando del debate del lenguaje gráfico al debate de la cuestión sociológica, te quiere decir, de la sociedad en la que vivimos, el lenguaje gráfico, que es objeto de otro congreso. No, señor, porque nosotros trabajamos en un periódico, no en el Museo del Prado, ni para el Museo del Prado. Pero tenemos que mirar al Museo del Prado como referencia. Continuamente y afortunadamente. O sea, sí, pero somos una élite, incluso empezamos a ser snobs. Volviendo a Goya. No decir lo que contamos, sino cómo lo volviendo contamos, a Goya, que es de lo que tratamos. Volviendo a Goya, claro, y a por Chumi eso te digo que no podemos ni siquiera dibujar al ministro de Cultura porque la gente no le conoce y tenemos que ponerle una etiqueta. Bueno, pues vamos a volver a Goya y después damos una pregunta al público. Exactamente, vamos a volver a Goya. En España ahora mismo hay un humorista que tiene mucho éxito y con razón, que es El Roto, que está dando en la diana todos los días porque él expresa con muy poco texto
y con una sola viñeta las paradojas y los enormes contrastes y el significado profundo de las cosas y de las situaciones. El roto, si coges el lenguaje gráfico del roto, porque es el objeto de este congreso aquí hoy en día en Salamanca. Que por cierto es pintor también. Eso es. Es hijo de Chumi Chúmez gráficamente. Y si miramos la línea no hay ningún dibujante como el roto en la prensa mundial que publique en un periódico diario, porque los ingleses o los franceses o los americanos están mucho más cerca de lo políticamente correcto. Otra cosa ocurre también contigo. Otra cosa es Le Canard enchaîné, ¿no? Chumi Chúmez venía de la línea, fíjate, indirectamente con Julio Cebrián de Herreros. Y Herreros era hijo directo de Solana. Y Solana era hijo de Goya. Es decir, el espíritu goyesco está en el roto absolutamente. En nosotros, en mí muy poco, porque vengo mucho más de la línea modernista y simbólico-alegórico. Ese es no otro... estoy de acuerdo contigo y perdona, porque perdona. Estamos en un debate... No, interesante, claro. Moderadora, modera, si nos pegamos. No estoy de acuerdo contigo, José María. De hecho, posiblemente tú estés más cerca de Goya que Andrés Rábago. ¿Por qué? Porque Goya, con sus caprichos, lo que está contando son noticias. En el fondo lo que cuenta son noticias, que es lo mismo que tú, y analizando situaciones, coyuntura. Y es lo que tú haces diariamente. Exactamente lo mismo. No, pero yo creo que... gráficamente, desde luego, en el lenguaje, en el contenido es una cosa y en el lenguaje es otra. Por ejemplo, los negros que utiliza el roto, lo sombrío de los personajes, que viene de Solana, viene de Goya... Pero ese es un aspecto de lenguaje gráfico, de lenguaje gráfico. Ya, pero nosotros estamos aquí porque... que estamos en crisis, oiga. Ese es un aspecto de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo va unido, es decir, no se puede disociar el grafismo del contenido, evidentemente. Por lo tanto, a ti no se te puede juzgar solamente por tu dibujo, sino por lo que dice también tu dibujo. Pero estamos en el lenguaje gráfico, entonces yo voy a dar un salto pero para... Es que es lo mismo, tu lenguaje gráfico es cómo tratas, cómo analizas la noticia y cómo la dibujas, o sea, y te sirves del dibujo para... Yo añadiría una cosa más, Julio, y es, y vuelvo a la escuela de arquitectura, luego hablamos de mi libro, pero ahora vuelvo a la escuela. Cuando yo decido ser caricaturista, es porque va a salir un diario que se llama El País, que es un periódico nuevo. Entonces yo sabía que había caricaturistas, pero no había tira cómica. Y sin embargo, en aquel momento, en los años 70, al principio de los 70, Quino, que no está en esta mesa... Por cierto, acabas de decir, lo de tira cómica también es otro debate, el concepto. No estoy muy de acuerdo con la tira cómica, pero bueno. Pero se utiliza. Quino tenía un éxito clamoroso con Mafalda y Schulz con Carlitos y Snoopy. Y luego, por otro lado, había un humorista que era dramaturgo, argentino, se llamaba Coppi, que hacía unas cosas sencillísimas de una señora que hablaba con una gallina y lo publicaba en el diario Triunfo. Y luego estaba el Mayo francés con Charlie Hebdo y estaba el Canard enchaîné. Entonces había un panorama de cosas que a mí me parecían muy modernas. Nosotros somos una generación que no tenemos padres gráficamente porque los grandes humoristas, los caricaturistas de la anteguerra, Bagaría, Saudaró, Castelao, o habían muerto o estaban exilados. Funcionaba la caricatura como caricatura personal, pero no había caricatura política. Sin embargo, la caricatura es eminente, la principal herramienta es como caricatura política, por el significado que adquiere. No es lo mismo hacer a doña Leticia periodista que a doña Leticia princesa, porque el ser princesa le eleva de categoría, pasa al drama, como los personajes de Shakespeare. Entonces, yo quería inventar algo que no tuviera nada que ver ni con Mingote, ni con Chumi, ni con Forges, porque a mí me gustaba la caricatura y ellos no lo eran. Y decía, no quiero hacer una caricatura de personajes porque el personaje, pues hago la caricatura de Fraga, mañana otra de Fraga y pasa otra de Fraga. No, me interesa la historia, lo que hace,
el caricaturizarle no como persona, sino como actor de la política que influye y que altera, modifica las condiciones de vida de las personas, con un gran significado. Está el personaje, está la persona, está el personaje y está lo que significa, el cargo que tiene en el partido que está. Y entonces, la caricatura personal, la cara, para mí, no expresaba el mundo en el que se movía. Entonces yo dije, bueno, con el lenguaje gráfico, con la caricatura, ya estás dentro del terreno del humor. Al estar en un periódico y en la sección de información o de opinión, estás en el terreno de la opinión política. Estás en la política, en la opinión, en la comunicación, en el lenguaje, con la herramienta de la caricatura. Y me faltaban elementos. Faltaba lo que está arriba y lo que está abajo. Lo que está arriba es la columna, el poder. Lo que está abajo es el agujero, la clandestinidad. Y por necesidad de expresar la distancia que había entre Suárez y Santiago Carrillo, pues tuve que recurrir a la alcantarilla y a la columna. Y entonces me di cuenta que había entrado en un lenguaje alegórico simbólico, la flecha. Estamos en la flecha. Aparte de los personajes, yo ya no necesitaba hacer mesas de despacho, sino que creas un Olimpo, un ámbito abstracto o simbólico en el que tú mueves a los personajes con ahora el hacha, por ejemplo. Se hablaba de las tijeras del recorte, pero yo me di cuenta desde el principio que no era un recorte, que era un hachazo, era una poda tremenda. Entonces, el hacha tiene mucho más significado que la tijera, porque el hacha la utilizaban los leñadores, el hacha, la muerte viene con la guadaña es parecida al hacha, pero tiene otro significado. Introduces elementos alegóricos, simbólicos, que es lo que te permite, tuyos, propios, solo tuyos. No es la flecha, ni como lo llamabas, los ideogramas, ni los grafos. Son grafos, pero grafos lineales, muy simples, que tienes que inventarte para dar significado a cada situación. Y entonces, ese es el juego que a mí me parece más interesante dentro de lo que llamamos el lenguaje gráfico de humor, porque te lleva a lo que era la fabulación de los cuentos, donde Caperucita es Caperucita Roja y tiene su significado, el lobo, claro. Y te remontas y llegas hasta Aquiles. Cuando hace Homero y los grandes escritores griegos crean los dioses y los héroes, a cada dios y a cada héroe le dan un atributo. Bueno, y lo recoge en lo tuyo, que es el románico, en los programas iconográficos de las iglesias, lógicamente, claro, cada cosa tiene su símbolo. Tiene su símbolo. Y por poner un ejemplo, la palma del martirio. Tú ves una palma, sabes que es un mártir. No tiene, efectivamente. Claro. La rueda de Santa Catalina, la cruz de San Andrés. Entonces, fíjate que los cristianos, ya con un signo más alargado, con la cruz se identifican. Claro. Yo me acuerdo antes cuando en las cartas, el pez, el cordero, todos los monjes, todos los curas y las monjas, o las chicas que estabais en los colegios, si tú no estabas o estabas en colegio de monjas. La caricatura, ¿para qué sirve? Pues ponían una crucecita al empezar la carta, que era un signo de identificación. Bueno, modera. Vamos a dar una entrada aquí al público para seguir animando el debate. Tenemos hasta las 11 porque después hay un cafecito, pero para introducir otra voz y este disenso permanente aquí que hay que calmarlo un tantico. Hasta las 11 se supone, pero porque después hay un cafecito entre 11 y 11 y media se supone, pero eso nos da un tiempo. Pero luego seguimos. No, pero si queremos seguir, seguimos. Pero yo voy incorporado porque parece que no. ¿Se oye? Sí. Muy bien. Esta es una sala de ensayos. Digamos que sería otra voz, la voz del público. ¿Por qué ya no estamos comprando periódicos? Bueno, pues en mi caso particular, porque lo abro, ya me canso de reírme con todo, menos con la tira cómica o la viñeta. Y eso nos vuelve peligrosamente escépticos. Y es muy duro, ¿no? Quizá el roto tiene tanto éxito. La flecha, bueno, pues nos tendrían que enseñar a no mirar solo dónde va la flecha, sino quién ha puesto la flecha. Creo que deberíamos hablar de ideología, porque el lenguaje, lo que sea, también es expresión del pensamiento. Y el pensamiento es ideología, y vosotros estáis trabajando dos periódicos con ideología diferente, por ejemplo, ¿no? En opinión. Bueno, parece que ese tema no deberíamos se puede, dejarlo no. a la margen.
No, se puede matizar, ¿eh? Sí, no. Yo no pretendo dar la charla que sois vosotros. Solo que me gustaría... No, te quiero decir Yo con que no la cobres tú la charla me conformo. Te quiero decir que el hecho de que estemos en periódicos de ideología distinta, que es en realidad no significa que la ideología de José María o la nuestra sea distinta. No, te quiero decir, por descontado. porque Yo no voy a eso, perdona que te corte. no, No introduzco. hablo de nombres propios, sino hablo de cómo puede condicionar, aunque estés en opinión... No, es que es de lo que quiero hablar. Y perdona, y matizo solo decir que en la mayoría de las ocasiones nosotros contradecimos el editorial de nuestro periódico. O sea, que es que los periódicos ahora... Hombre, hay periódicos evidentemente que son nichos ideológicos, pero hay otros en donde... No todos, hay otros donde hay más margen, ¿no? O por lo menos nosotros lo podíamos tener... Estamos convencidos de que tenemos más margen, más libertad, aunque quede pedante en el mundo que en otros posibles periódicos, ¿no? Perdona, ahora solo Bueno, te hemos cortado porque... No, que en todo caso quiero decir que nosotros, personalmente, yo creo que José María también, por supuesto, porque él trabaja desde casa además, él hace su tira en el estudio o donde sea y la envías, ¿no? Entonces, nosotros, aunque trabajamos en la redacción, porque siempre hemos trabajado en redacción, por vernos sobre todo juntos ahí, juntarnos, tener un sitio siempre nos ha gustado, ¿no? Y pero por perder de vista a los niños, a los deberes, el trabajo de casa, escaparse, vamos. Porque claro, si uno tiene familia, pues es muy duro estar todo el día trabajando en casa. Se comen las gomas, se rompen los lápices, en fin. Total, que lo que quiero decir es que nosotros tenemos una libertad absoluta. Julio elige el tema, elegimos el tema, cambiamos el tema, hacemos lo que nos da la gana, nadie ve el original, va directamente a la mesa de cierre, no hay ningún control y vamos, y no nos identificamos con la línea del periódico, o sea, a veces sí, a veces no, pero vamos, generalmente es discutible. Quizá precisamente por eso en muchas ocasiones haya chistes que no os gusten, de esos de supervivencia, con perdón, del armario que tendréis en archivo, me imagino, porque día a día es imposible. Que haya lectores a los que sí les guste, porque los lectores sí que puede que compren, pregunto, ¿no? Afirmo el periódico con una... No tenemos nevera. De hecho, Pedro J. siempre, desde hace 30 años, nos decía, oye, tendréis que tener algo en la nevera para casos en donde se os acabe, y no tenemos nevera, ¿eh? O sea, no recurrimos a chistes que tenemos en cajones y eso. En definitiva, aunque sea lamentable, yo creo que una gran parte de las personas que van a un periódico o a una cadena o a una fuente que es de información van a la que le gusta, de la que le gusta beber. Sí, lógicamente. ¿No? Y esto es un problema también porque, claro, siempre estás bebiendo Pepsi Cola y no conocerás la Fanta, ¿no? Sí. Yo te contesto en cuanto a lo de la flecha y lo de lo que sea. La flecha. A mí me ha interesado siempre quién tira la flecha. Y yo he entendido la viñeta, las viñetas que hago, como un trabajo, igual que los niños que van a los títeres en el retiro, hay dos clases de niños. Unos que se ponen delante y se lo creen, y otros que van, levantan las faldas de la mesa camilla para ver quién mueve los muñecos. A mí me ha interesado siempre quién es y cómo es el que mueve los muñecos, qué hay detrás. Por eso he recurrido siempre al símbolo, eso por una parte. Luego, no tenemos nevera ninguno de nosotros y sí es importante el periódico en el que estás, porque con el periódico se alinea mucha gente y entonces el medio es el mensaje que decía McLuhan. Y Chumi Chúmez no era el mismo en Diario Madrid que en otros periódicos. Y te quitan un periódico y te mandan a otro y caes en picado, porque tú tienes unos lectores que, con los que has caminado durante 30 años o 20 años y te cambian los lectores y estás caminando en otra dirección sin darte cuenta porque el periódico en el que estás te identifica mucho. Aunque yo lo veo en Máximo, que está ahora en ABC, pues Máximo en El País tenía un significado y en el ABC tiene otro significado, aunque diga lo mismo el chiste, en una página. Y a los lectores, a unos les gustaría y a los otros a lo mejor les revienta. Dice mucho en favor del ABC que le haya cogido en sus páginas. Habría que introducir aquí también un tema interesante que son las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el efecto devastador para mí de Twitter, en donde, por ejemplo, está ocurriendo un fenómeno que hace poco constaté en una universidad. Los estudiantes, la gente joven, lo que hace es coger la tira
la cuelgan en la red, pero les da lo mismo el medio, incluso no conocen ni quién la firma. Simplemente la cuelgan en Twitter y se acabó. Y luego otro efecto devastador que está ocurriendo en Twitter para nosotros, y es que en cuanto se produce una noticia, a los 10 minutos en Twitter hay 5.000 chistes con esa noticia. Entonces, realmente cuando tienes una idea brillante, y a nosotros, bueno, o no brillante, sino una idea que ya es algo, hace poco nos ocurrió, ¿con qué fue? Sí, con el avión del presidente francés. Pues tuvimos una idea rápido y a los 5 minutos esa idea había 500 tweets con la misma, con lo cual nos está exigiendo unos niveles de creatividad que yo creo desconocidos a este momento, ¿no? Pero por otra parte también, vuelvo a lo que decía antes, la gente, yo creo que está dejando de informarse la gente y sobre todo la gente joven, que en definitiva en muy poco van a detentar o van a ser los propietarios del sistema, se están informando por los 140 caracteres, ¿no? Es decir, los análisis de opinión. Bueno, es posible, tienes mucha razón, y yo lo miro ya desde otra edad, ¿sabes? Yo lo miro como diciendo, bueno, pues puede que seamos los últimos mohicanos de una forma, igual que los escritores, ¿no? Y lo vemos igual que los periódicos, es decir, estamos en Delibes lo escribió en un libro precioso sobre Castilla. Me contaba José María que viene de ver el románico, ¿no? Entonces el románico ahora lo vemos en los pueblos como algo de hace 1000 años. Cuando yo era niño, el románico era la iglesia de tu pueblo, estaba en uso, había llegado hasta allí. Ahora ya hemos hecho un parque temático casi, porque la mayoría de estos pueblos ni tienen habitantes ni tienen cura, solo queda un testimonio allí. Pero como es piedra y es arte, pues vas, lo visitas y lo disfrutas. Pero nosotros que vamos con lo efímero, que es la noticia, el personaje, pues entonces yo cuando veo Internet y Twitter y eso, digo, bueno, yo es que ya soy de otro mundo. Es decir, yo soy todavía del románico. Menos mal que me ha agarrado ahí. A mí me parece moderno el románico. No, incluso. es modernísimo por otra parte, ¿no? Porque es un pasado, ahí están todos los símbolos, allí Picasso tiene mucho que aprender y ha aprendido mucho. Los ojos que pinta Picasso están en todas las iglesias del Pirineo y ha copiado de allí. Y entonces son los modernos los que nos han enseñado a ver el románico. Pero claro, lo que decís vosotros de las redes sociales y demás, dice, ¿cómo te metes en una red social? Si la red social es para dar nombre a los anónimos y los que tenemos nombre no podemos ir a la red social a hacer sombra a los anónimos. Ese es su sitio y ese es su nicho. Ese es un gran nicho, un nicho global que lógicamente tiene sus modulaciones, pero es mucho más bajo. El libro también se tiene que refugiar ya en la lectura. Ahora, los libros que te piden o que piden esa gente que ya tenga un tirón, pero los nuevos escritores les cuesta un disparate salir. Entonces, se tendrán que relegar a entrar en las redes sociales y en las redes sociales, si tienen capacidad de comunicación y tienen una red de amigos, es decir, que ya tienen que hacer marketing en la red, porque la red no solamente sube, sino sube el tío que monta algo y que tiene su club de amigos y todo el mundo te manda, a mí me llegan todos los días correos para que me meta en no sé qué red o no sé qué leche y que me haga amigo suyo, y te digo, pero yo, si no te conozco, ¿cómo voy a hacer amigo tuyo? ¿Y qué voy a poner yo? Porque cuando yo entro en la red social, o si entrara, la gente que lo mire dirá, a ver, este tío si destaca. Y entonces, es que a lo mejor no puedes destacar, porque es otro mundo, ese es vuestro mundo probablemente, pero yo creo que nosotros somos los últimos mohicanos. ¿Hay alguna otra pregunta del público en este interesantísimo debate? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien que quiera decir algo más? Bueno, pues aquí entonces vuelvo a pasarles la palabra. Tenemos un tiempo para la cuña del libro. A mí se me quedó pendiente la cuestión de Goya antes, que es que yo quiero decir que es un lugar común
el pensar que Goya era un hombre que cuando pintaba la familia real de Carlos IV, cuando pinta el gran retrato de la familia de Carlos IV, cuando pinta los individuales, los bocetos que hay en el Prado, de Carlos María Isidro, de Fernando, de tal, bueno, toda la familia, en realidad está haciendo una caricatura y una caricatura dura. Hay una clara intención y yo pienso que no. Yo pienso que esos retratos están embellecidos. Porque Goya, como pintor de cámara, tenía una característica que hay que decirlo claramente. Era un pelota, un absoluto pelota. Porque, como todos los pintores, era un hombre profundamente preocupado por sus ingresos económicos, y toda su vida lo había sido. Era como todos, o sea, un hombre amante de la seguridad, del dinero, de tener por lo menos para comer, de que sus hijos tuvieran una buena educación, etc. Y entonces él se cuidaba muy mucho, y se cuidaba mucho porque hay muchos testimonios de ser extraordinariamente reverencioso con María Luisa, con Carlos y con toda la familia. Y yo creo que los retratos, en realidad, les dignifican, y les dignifican mucho, porque ellos eran francamente asquerosos, o sea, eran una raza de perros repugnantes que, o sea, Fernando VII, no hay más que ver los retratos, no solamente los de Goya, sino los que cuelgan por toda España, en centros oficiales, que son esos retratos de segunda categoría que se encargan a pintores que son copias de Vicente López normalmente, o de Maella y tal, bueno, total, que esos retratos demuestran, o sea, que Fernando VII era probablemente el individuo con el alma más fea que ha parido este país jamás. Y entonces los hechos políticos y históricos lo demuestran, evidentemente. Era un tipo repugnante. Y entonces Goya consigue que se vea ese Fernando VII, pero también está dignificado. Bueno, te doy la razón en parte, pero lo que hace Goya, que es el gran artista, es un gran artista, es que no puede evitar, porque es un genio, sacar la fisonomía. Y entonces tiene unos matices que le hacen ser caricaturista también. Y en concreto, en Caprichos de Sastre hay una caricatura de la reina María Luisa como pájaro, sí, que es una claro, caricatura sí. formidable. Cierto Sí. es que eran para otras. Los veía así, tenía que dulcificarlo, porque si no, no es que no hiciera el retrato. Y no es que fuera pelota o lo dejara de ser. Él No, pero este era especialmente pelota. Escúchame, no estoy de acuerdo, pero bueno. Sí, Lo que ocurre es que el retrato se destruiría o se quemaría, quiero decir, que había un límite que no podía traspasar, Y es muy difícil hacer retratos reales de las familias reales. Hombre, lógicamente. Tenemos a Antonio López haciendo un retrato de la familia Bueno, pero a ese real. le es difícil cualquier cosa, ¿eh? Ya. Pero que sea difícil cualquier cosa no significa que lleva 10 años. Bueno, O bien. sea, yo encargo un retrato y me tarda el tío 10 años, macho, y se lo traga, ¡saclá! Bueno, O sea, pero es no que tarda. Es tiene que un pro- a mí es que lo de Antonio López me parece una gilipollez acojonante. O sea, ¿Lo ves? estarse 10 ¿Me das años la para razón? hacer un tío de pie. Y llegas allí, ves el tío de pie y dices, Y además macho, de una foto. O sea, pero tú has. Bueno, pero tiene bueno. un problema añadido que como ha pasado tiempo, que como ha pasado el tiempo, es que tiene un problema ahora imposible de resolver. ¿Qué familia? Claro, ¿a quién pinta? ¿A quién pinta? Claro. ¿Cómo le pinta? ¿Y en Claro. qué sitio le pinta? Pero ¿A si, quién ese, pones? pero si ese problema, pero si es que es un poco tonto, porque ese problema lo tuvo con el membrillo. O sea, si en la película de Víctor Erice, que es un coñazo de los que hacen historia, que ya va siendo hora de que alguien lo diga, o sea, un pintor que es un mamerto, porque es un mamerto, se pone a pintar un membrillo. Y como en vez de tardar 10 minutos, que es lo que se tarda en pintar un membrillo, y 15 si quieres hacer una obra genial que pase a la historia, bueno, pues el tío tarda 6 meses. Y claro, el membrillo se pudre, joder. Porque hay que hacer carne de membrillo, que eso lo sabían nuestras abuelas. La carne de membrillo está para comerse el membrillo que se va a pudrir. Antes de que se pudra, hacer carne de membrillo. Pero No estarás sé haciendo- si eso es no una estarás metáfora haciendo con una la alegoría. monarquía. Entonces, a Antonio López se le planteó la siguiente cosa. Le caían los membrillos porque se pudrían en el árbol. Y entonces, ¿qué pintaba? ¿El membrillo podrido? ¿El membrillo amarillo? ¿El membrillo maduro? ¿El membrillo verde? ¿O la carne de membrillo? Y claro, esa duda filosófica o sea, le llevó a hacer 10.000 dibujos de membrillos y aquello coñazo de película insoportable. Para mí eso no es arte, es ser un pesado. ¿Estás haciendo una alegoría de la monarquía? Sí. Es la metáfora clarísima. No, Estás haciendo No, una no, metáfora. de la monarquía y de cualquiera. O sea, ¿quiénes somos? Si eso se nos plantea siempre con la caricatura. O sea, tú ves las caricaturas. El otro día me encontré con un amigo mío del colegio al que le hice una caricatura de bodas hace 35 años.
Claro, yo no le veía hacía ese tiempo, ¿no? Entonces tuve que ir a Barcelona por un asunto y coincidí con él a través de mi hermano y comí en su casa. Y me sacó las caricaturas aquellas que yo hice hace 35 años. Y entonces no las quemé porque me dio pena por él, porque claro, no podía hacerlo, pero a mí lo que hubiera querido hacer es destruirlas. Primero porque, claro, yo ya no me identifico con ese dibujo. Y después porque me dan ganas de decirle, es que esto ya no es nadie. Tú ya no eres este. No existe. Mira, Claro, me alegro es que que no vamos existe. a terminar, Leonor, con una discrepancia absoluta. Bien. Una discrepancia radical. Perdona, solo una Te perdono, cosita. te perdono, pero lo voy a decir. Sí. Además, tienes que hablar de tu libro, tío. No, ya no hablo de mi libro. El retrato De la discrepancia. El retrato de Goya de Fernando VII es... Los dos tenéis razón. Efectivamente existe el retrato, intenta embellecerle, cosa que era imposible. Incluso era más difícil embellecer a Fernando VII que a Carlos V. Pero es realmente una caricatura. ¿Cuál es la crítica feroz del retrato de Fernando VII de Goya? El fondo. ¿Qué pinta Goya en el fondo para establecer, para analizar el personaje? Le pone en las caballerizas. Detrás del retrato de Fernando VII están las caballerizas, solamente hay caballos. Mientras que lo normal es que a los reyes les retrates en batallas, en no sé qué, a Fernando VII le pinta delante de las caballerizas. Esa es la crítica. Siempre Fernando VII lo pidió. Y ahora voy a la discrepancia. Sí, porque a él le gustaban mucho los caballos, era un enamorado de los caballos. De hecho, los únicos con los que hablaba eran los caballos. Como Jesús Gil. Sí. Los caballos no se sabe si le entendían, pero él tenía una gran simpatía por los caballos. Y entonces yo creo que es por eso. Bueno, la discrepancia es muy grande, es radical. Oye, ¿tu libro cómo se llamaba? ¿Los pilares de la tierra? ¿Cuál? No. La discrepancia es que una caricatura se lleva toda la vida, se perfecciona. A mí me pasa lo contrario. Yo he hecho la caricatura de los compañeros de la promoción, como he dicho antes, y repito, y de mucha gente. Y cuando veo a alguien que han pasado años, le identifico a través de la caricatura. Es decir, le veo y caso primero la caricatura porque hay unos rasgos inalterables y otros que se insinúan, ¿no? En un niño no tiene todavía una gran caricatura, pero ya puedes esbozar cosas, es un esbozo. En un adolescente ya hay una preafirmación. Bueno, hay algún niño... Y lo que es la vida, y con esto quisiera terminar... A mí me encargaron una vez una impagable caricatura de un recién parlamento. nacido y le dije que no se podía hacer. Le dije al padre, digo, es que mire, todavía no tiene rasgos suficientes como para agarrarse. Sí. Pero esa no era la verdad. La verdad es que el niño era tan horroroso. O sea, con unas orejas así. O sea, era Pues ya está. como ET. La tenía, Bueno, pero con orejas. la O sea, tenía. más bien parecido al Yoda. Yo te- Y entonces le dije, no lo puedo hacer, porque sabía que si la hacía, el pobre padre se iba a ahorcar. O sea, No, termino diciendo que lo que es la vida, en el fondo, es un largo recorrido para conseguir una buena caricatura de uno mismo. Lo que hacemos en la vida es ir dibujando, sacando lo que de verdad tenemos y nos va saliendo a la cara. Por eso no queremos envejecer. No queremos envejecer porque la vida es una especie de travesía en busca de la auténtica caricatura de la persona. Muy bien. Muy bien. Un lindo final. Mil gracias, ha sido definitivamente una mesa deliciosa, imposible de resumir. Yo creo que salimos todos contentos a continuar con una jornada larga. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a todos. El debate ha sido, como digo, delicioso. Queda el registro. Muchas gracias a usted.